noches, jóvenes. Pues en el día de hoy pues le he preparado la primera clase virtual. Espero ya seguir continuando hasta pues tanto no surja otra recomendación o otra disposición de la universidad. La idea es continuar con las clases virtuales. Parece que la situación se alarga un poquito, entonces yo creo que es lo más conveniente como para pues continuar, darle continuidad a las clases del semestre. Pues el tema que vamos a tratar es el tema de espacios vectoriales. Habíamos quedado en determinantes, que fue lo que se trató la última clase. Una vez veamos esta parte de espacios vectoriales, la parte sencilla, es lo que terminemos acá. Vamos a dar una explicación geométrica de aplicaciones de los determinantes. ¿Para qué nos sirve un determinante? Entonces, por ahora, pues continuamos con espacios vectoriales, o la parte de vectores, y ya más adelante pues continuaremos con, como les decía, con aplicaciones de los determinantes. Entonces miremos qué es un vector. Pues básicamente un vector es una pareja ordenada, ¿cierto? Una pareja ordenada en el sentido estricto. Pues en el sentido físico uno dice que un vector es una flecha, ¿cierto? Una flecha que tiene una dirección, ¿cierto? Aparte de la dirección, pues tiene una magnitud, ¿cierto? Una magnitud que es la que me mide el vector, la fuerza, si es un vector fuerza, si es un vector velocidad o si es un vector aceleración. Pues es la magnitud, qué tan largo es, cuánto mide, eso es la magnitud, y la dirección este, oeste, sur, norte. En el sentido matemático, acá pues ya hemos dicho que es una pareja ordenada, ¿cierto? Porque generalmente nosotros describimos el vector acá como una pareja ordenada, es decir, la posición final, que es la posición, en este caso sería la posición x2, y2, es para nosotros este punto acá, representa el vector, un vector que va siempre del origen hacia el punto, ese es el vector. Los vectores en R2 pues tienen dos componentes, simplemente me ubican sobre un plano cartesiano. Cuando ya hablamos de R3, de vectores en R3, ya estaríamos hablando de una tripleta, ¿no? X, Y, Z, pero esto lo contemplamos más adelante, tales que X, Y, Z son números reales. Esto es vectores en R3. Por ahora nos vamos a ocupar de los vectores en R2. Como nosotros ya tenemos conocimiento en el plano cartesiano, pues yo creo que esto no se nos va a dificultar. Entonces, este vector que tiene punto final en x2, y2, pues generalmente se le da una letra, ¿no? Pues en este caso lo hemos llamado v, y le vamos a simbolizar o vamos a representarlo con una flechita en la parte superior. Este es el vector que va del origen a este punto. Este es el vector v, ¿cierto? Vector v. Y esto que tenemos acá, el vector que va del origen hasta este punto, es el vector suma. O sea, esto que hemos representado acá es el vector u sumado con el vector v. ¿Cómo se suman los vectores? Geométricamente lo que se hace un desplazamiento, es decir, este vector que está acá, la cola del vector la traslado hasta la cabeza del segundo vector, es decir, esto que está acá, este que estoy rayando acá, es el vector u, o sea, este es el vector v
B y este es el vector U, este que está acá. Es el vector U, es como si lo desplazáramos, lo tomáramos así como está y lo traslado hasta este punto. Y la unión del punto origen hasta donde me da el resultado, la segunda cabeza, eso es lo que se representa como la suma de vectores. Bien, ok. Entonces acá tenemos que dos vectores son iguales si y solo si cada una de sus componentes son iguales. Es decir, la componente en X y la componente en Y son iguales. Eso es lo que me dice que la primera característica de los vectores son iguales si y solo si cada una de las componentes, la componente de la primera y la segunda componente en X y en Y son iguales. La suma de vectores. La suma de vectores, si consideramos vector como una posición XY, ¿cierto? Entonces la suma de vectores resulta muy sencilla. Simplemente sumar componente a componente, las X con las X y las Y con las Y. Eso es la suma de vectores. Si consideramos vectores en el espacio, entonces si tenemos un vector acá y sumamos otro vector acá, este es el vector U y este es el vector V, ¿cierto? Entonces la suma es el vector que viene acá del origen a este punto, es el vector suma, este será el vector U más el vector V, y esto pues normalmente se hace utilizando el teorema del seno y el coseno. Esa es como la lógica acá. En este caso, cuando ya tenemos las coordenadas acá, x, y, que es el punto extremo de cada vector, pues resulta muy fácil, ¿no? Como les decía, la suma de vectores se convierte en una suma de componentes. Entonces, el producto por un escalar. Básicamente el producto por un escalar es multiplicar un número real, en este caso lo hemos llamado lambda, un número que pertenece a los reales, lo multiplico por el vector. Y si tenemos el vector acá, dado en componentes XY, pues este lambda afecta a cada una de las componentes. Eso es, entonces el lambda multiplicado por el vector U es multiplicar lambda por la componente en X y lambda por la componente en Y. Esta multiplicación genera un efecto en el vector. El efecto que genera es ampliar el vector, o sea, el vector conserva la dirección, ¿cierto? Conserva la dirección. Lo que hace esta multiplicación por el escalar es ampliarlo, es decir, alargarlo o reducirlo o cambiarle de sentido. Si el número es negativo, le cambia de sentido, pero mantiene la misma dirección. Esa es la característica que tiene este escalar. Entonces, si el escalar es mayor que 1, pues lo amplifica. Si el escalar está entre 0 y 1, pues lo reduce. Si este es el vector inicial, entonces si el escalar es un medio, entonces lo reduce a la mitad. Si es un cuarto, lo reduce a la cuarta parte, ¿sí? Si lambda es un cuarto, pues lo reduce a la cuarta parte. Pero si el lambda es negativo, entonces le cambia de sentido. Entonces, si acá el vector es U y lo multiplico por menos 1, el lambda es menos 1, entonces queda menos U. Me cambia de sentido el vector. Bueno, entonces miremos acá el efecto. Si tenemos, por ejemplo, acá un vector, esto es como por mostrarles acá. Tenemos un vector acá, no me quedó tan perfecto, pero si tengo este vector para mí tiene 1, 2, 3, 4, componente acá en x4 y 1, 2, 3, componente 3 acá, 4, 3. Vamos a trabajar con este vector acá. El vector voy a llamarlo U, que tiene componente 4,3, 4 en X, 3 en Y. Algunos autores expresan este vector en forma de un corchete triangular, es decir, de esta forma, 4,3, para indicar que esto es un vector.
Esta es notación que se da también. O sea, podemos encontrar el vector expresado como par ordenado o tomándolo como con un símbolo mayor y menor, encerrado entre un símbolo mayor y menor. Si consideramos un lambda igual a 2, vamos a colocarlo por acá en este otro lado. Por acá vamos a trabajarlo para no. Trabajarlo por acá, por este lado. Entonces hemos dicho el lambda, voy a considerar un lambda de 2 y el vector que hemos llamado u tiene coordenadas 4,3. Voy a tomar así paréntesis. Y el nuevo vector, que lo voy a llamar v, es igual a 2 veces. Voy a alargarlo, el doble. Entonces, si lo multiplico por 2 veces u, entonces va a ser igual a 4 por 2, 8. Y 3 por 2, 6. Entonces, las nuevas coordenadas van a ser 4, 5, 6, 7, 8 para x y 6 para y. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6 acá. Entonces, si nosotros graficamos, si le ponemos ahí una reglita y graficamos, pues obviamente el vector, vamos a ver que va a alcanzar esta posición. En esta posición, si quisiéramos mirar a ver cuánto se ha ampliado el vector, pues es muy sencillo de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de acá a acá? O sea, vamos a calcular la magnitud. Voy a adelantarme un poquito para calcular la magnitud del vector u. La magnitud, pues es la norma del vector, que recordemos que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es la magnitud. Entonces, para nosotros la magnitud del vector u va a ser igual a 4 al cuadrado, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y eso nos da 16 más 9, 25. Raíz de 25, pues obviamente que es 5. Entonces, si consideramos que la distancia que hay del origen a este punto es 5, o sea, la norma del vector, de este vector, es igual a 5, entonces, al ampliarlo, pues es el doble, ¿cierto? Estamos ampliándolo el doble, debe darnos 10. O sea, la distancia que hay de este punto a este punto debe darnos 10. Entonces, como ya conocemos las coordenadas, 8,6. Entonces, hallamos la norma del segundo vector, que es el b, que lo hemos llamado b. Y recordemos nuevamente la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto me da 64 más 36, me da 100. Y la raíz cuadrada de 100 pues es 10. Si notamos que es el doble, efectivamente es el doble. Entonces, nuevamente, cuando multiplicamos por un escalar, el escalar amplía o reduce el vector. Si de pronto el escalar fuera un medio, pues lo reduciríamos a la mitad, ¿no? Entonces, si fuera un medio, lo reducimos acá a la mitad, pero si fuera menos un medio, entonces el vector iría en ese sentido, en sentido contrario. Ok. Bien, acá me les adelanté un poquito la norma del vector, entonces es su magnitud, es lo que mide el vector, y lo definimos como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, la norma de un vector. Entonces es la distancia que hay del punto del origen hasta la cabeza del vector. ¿Cuánto mide? Es la magnitud del vector. Entonces
La magnitud se da en unidades, pues si es unidad fuerza, si es unidad distancia, si es unidad masa. Perdón, masa no tiene kilogramos, fuerza sí, pero masa no tiene masa es una magnitud, no es un vector. Entonces, ya esto ya lo vimos acá, ya para calcular la magnitud de un vector acá, si tenemos un vector acá, cualquier vector. Recordemos que el teorema de Pitágoras funciona para todo triángulo rectángulo. Entonces, como acá tenemos un triángulo de 90 grados, entonces normalmente si esta es la norma del vector, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, que esto al cuadrado, si esto es a al cuadrado, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es la norma. Por eso es que acá la norma la calculamos con x al cuadrado más y al cuadrado. Eso lo sacamos por el teorema de Pitágoras, que es el que nos da esa fórmula. Miremos algunas de las propiedades de los vectores. Entonces, la primera propiedad, que es la operación cerrada, dice que si yo sumo dos vectores, en este caso estamos sumando vectores en R2. Si yo sumo dos vectores que están en R2, el resultado va a ser un nuevo vector que pertenece a R2, o sea que está en el mismo, la suma es cerrado de R2 en R2. Cerrado quiere decir eso, que conserva el mismo espacio vectorial, es decir, que va de R2 en R2. Un vector en el plano, el resultado de la suma es un vector en el plano. La suma es asociativa, otra de las propiedades es la asociativa. Si tengo una suma de tres vectores, yo puedo asociar dos vectores, a los dos primeros, los dos últimos, y el resultado final no cambia. Igual que con la propiedad conmutativa, ¿no? En la suma de vectores se cumple la propiedad conmutativa, el orden de los factores no me altera el producto. Entonces tenemos acá en R2, en este caso, la propiedad modulativa. En R2, que es el espacio vectorial que estamos trabajando, existe el módulo, nosotros lo llamamos así, el módulo, que es el vector 0, 0, 0,0, el módulo. Entonces tenemos modulativa, tenemos acá el inverso aditivo. Recordemos que el inverso aditivo, el inverso aditivo de un vector es el vector con signo opuesto que reduce, que me da el módulo de la suma. Es decir, si yo tengo el vector 3,2, ¿cierto? El inverso será menos 3, menos 2. ¿Sí? Si esto es el vector u, este es el inverso, que es menos u, tal que u más su inverso debe darnos el módulo, debe darnos 0. Esa es la existencia del inverso aditivo. Lo mismo que existe, bueno, cuando se tiene un lambda, el producto escalar es cerrado. Es cerrado. El producto por un escalar es cerrado. Quiere decir eso que el escalar, el multiplicación de escalar por vector en R2, el resultado va a ser un vector en R2. Si estamos en R2, el resultado va a ser un vector en R2. No me afecta en nada. Es cerrado con la suma y cerrado con la multiplicación por escalar. Esto es lo que me está diciendo. De R2 en R2. Tomo un vector, lo multiplico le sumo otro vector y me da el mismo vector. Y el mismo espacio vectorial. Y si tengo un escalar multiplicado por un vector, también es cerrado, es decir, cae en un vector R2, si estamos trabajando con R2.
Y por último, que es la asociatividad del producto con escalares. Entonces quiere decir que si yo tengo un escalar multiplicado por otro escalar por un vector, entonces yo puedo asociar estos dos escalares y multiplicarlos luego por el vector. O puedo multiplicar acá me faltó de pronto, multiplicado por lambda por u. ¿Sí? Puedo cambiar el orden de los escalares acá. Acá tengo lambda por b por u. O puedo dejar el b de último y multiplicar lambda por u. Sin embargo, el resultado final no se altera. En la propiedad del espacio vectorial con respecto a la suma de escalares, también sabemos que es distributiva. Entonces, otra propiedad que tiene es la distributiva. Entonces, al multiplicar un escalar, una suma de escalares por un vector, entonces es lo mismo que repartirlo. Es como una multiplicación algebraica. El primero con el primero, el segundo con el segundo. Y viene igual la distributiva con respecto a dos vectores. Estos son escalares, lambda más beta son escalares, ¿cierto? Y este u más b son vectores. Entonces, un escalar multiplicado por un vector y un escalar multiplicado por un segundo vector. Se aplica la propiedad distributiva. Y esta es la propiedad modulativa. Modulativa. Preservación de la escala es el 1. El módulo de la multiplicación. Entonces, aquí decimos que el módulo que se preserva en la escala, que existe el 1 tal que 1 multiplicado por cualquier vector es el mismo vector para todo vector u que pertenezca a Rn. En este caso es R2. Bien. Ok, acá tenemos distancia entre dos vectores. Entonces la distancia entre dos vectores la definimos de la siguiente forma. Si yo tengo un vector un vector u que es este y un vector v que es este, entonces la distancia entre los dos vectores pues es la diferencia entre los dos vectores, la norma de la diferencia de los dos vectores. Entonces hagamos acá un ejemplo así como con numeritos. Si yo tengo acá el vector, voy a ponerle acá 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a colocarle un 6 y 1, 2, 3. Bueno, la escala no me dio, pero digamos que es 6,3 y tengo otro vector que es el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces este vector tiene coordenadas 6,3 y este vector tiene coordenadas 2,8. Y queremos saber cuál es la distancia que hay. ¿Cuál es la distancia que hay entre estos dos vectores? De acá hasta acá. Acá tengo un pulso. Esta distancia. Entonces vamos a hallar la distancia que hay. Recordemos que esto que tenemos acá es la resta. La resta entre estos dos vectores. A este vector, el vector v que está acá, le restamos el vector v y me da este. Esta es la resta. V menos u. Entonces acá tendremos v menos u. Ok. Bien, entonces, ¿cómo hacemos
v menos u, si este es el vector v y le resto u, entonces no lo coloco hacia arriba, si lo coloco en el mismo sentido, si este vector lo arrastro, lo muevo acá y lo coloco en este sentido, pues tendríamos acá la suma, que la suma viene de acá hasta acá. Pero como es resta, entonces le cambio el sentido a la cabeza, entonces la cabeza no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Es decir, pongo este vector, le cambio el sentido de la cabeza, le doy la vuelta, como quien dice, y lo colocamos acá. Entonces el vector va a apuntar hacia abajo. Este vector va a apuntar hacia abajo. Y tendríamos que la distancia que hay de acá, de este vector a este vector, es la diferencia. Esto que tengo en rojo acá es lo que me está marcando v, que es el vector original, este vector v, y le estoy restando este vector que va hacia abajo, que es el vector u. Este es v y este es u. Este es v menos u. Y este vector es el mismo que está aquí arriba, es como si lo trasladara. Eso es lo que me representa esto, v menos u. Entonces, con numeritos, pues ya tenemos el ejemplo acá. En este caso, 6,3, 6,328, 6,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3. Acá sería el vector. Este vector sería el que tenemos en el otro lado. Acá tendríamos el primer vector y el otro vector es el 2, 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acá. 8, 2, acá es el 3. Y este es el vector. Tengo un pulso como algo alborotado acá. Entonces lo que vamos a hallar es la distancia que hay de este punto a este punto. Esta es la distancia. Si este vector lo llamo u y este vector lo llamo v, entonces será u menos v. Menos v. Esa es la distancia. Entonces, ¿cómo la calculamos la distancia? Y esa distancia, u menos v, aquí es igual a tomar cada una de las componentes del vector, como ya sabemos cómo se resta, entonces es restar las componentes y luego u menos v será igual a, tomemos acá, este tiene componente 2, 3, 4, 5, 6, 6,3, o para dejarlo visto acá, y este tiene componente 2,8. 2,8. Entonces tendríamos que la diferencia será u6 menos 2, me da 4, voy a dejarlo indicado 6 menos 2, 3 menos 8. Entonces u menos b es 1, 4, 4, menos 5. Entonces si nosotros miramos acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a notar de que esto que estamos marcando acá es lo mismo, es como si trasladáramos este pedazo, todo esto que está acá, lo trasladáramos a este lado. Esta distancia es la misma distancia de acá. Ese es como el teorema acá. Y luego para calcular la magnitud, ¿cierto? La magnitud de esto, entonces recordemos que la magnitud
es la suma de las componentes al cuadrado. Entonces tendríamos que 4 al cuadrado y le voy a sumar menos 5 elevado al cuadrado. 25 más 16. Entonces u menos v es igual a la raíz cuadrada de 16 más 25. Eso me da 41. 6, 5, 11, 3, 4. Raíz de 41. Y esa será la distancia que hay entre este punto y este punto acá. Bien. Bueno, acá definimos algo interesante, que es el producto escalar o producto interno, producto interior o producto escalar. El producto escalar, ¿qué me representa? En pocas palabras, el producto escalar lo que me está representando es la proyección de este vector. Si yo tengo u por v, lo que me está representando es la proyección del vector u sobre el vector v, la distancia, la magnitud. Es la magnitud, esto. Esta es como si tuviéramos por acá arriba una linterna, ¿cierto? Si alumbráramos acá a través de una linterna y digamos que esta es la luz, y esta luz me genera acá una sombra sobre este vector. Esta sombra, esto que tengo acá, la sombra que me genera el vector de arriba sobre este horizontal, es lo que hallamos con el producto escalar. Esta es. Esto es lo que me representa el producto escalar. Entonces u por v y faltó acá, faltó la v. Esto es la magnitud, no la distancia. Entonces en forma general, para deducir esto, entonces tenemos, recordemos primero, antes de deducir la fórmula, vamos a recordar el teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno dice que c al cuadrado, o sea este c al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ab al cuadrado, menos 2 veces b por c, a por b por el coseno de c, que en este caso es el ángulo que forman estos dos. Este es el c. Este ángulo es el de acá y este ángulo es b. Este ángulo es a, este es c mayúscula, este es a mayúscula, el opuesto de a la es a minúscula, y eso. Y aplicando esto mismo que tenemos acá en esto, entonces tenemos acá el vector v, es el vector v, que la distancia, en este caso como estamos hablando de distancias, entonces la distancia de este vector es la magnitud. Tenemos acá este otro vector que es el vector v, ¿cierto? La distancia de este es la magnitud de este vector v, y este vector que va de este vector a este vector, que lo calculamos hace un rato, que es la resta de este v, de este u menos v. O sea, este v es el que le cambia sentido, lo ponemos acá en la punta, le cambiamos de sentido y me va a dar este vector. Entonces, aplicando el teorema del coseno, entonces tendremos que para este ángulo θ, para este ángulo, lo mismo. Entonces el opuesto, que en este caso será u menos b al cuadrado, la norma de esta magnitud al cuadrado es igual a la suma a cada uno de los lados al cuadrado menos 2 veces u por v por el coseno del ángulo que forma.
De esta forma solamente hemos enunciado el teorema del coseno. Bueno, despejamos de acá, despejamos 2b coseno. Es decir, esto que está acá lo paso a este lado, está restando, lo paso a sumar, y esto está sumando, lo paso a restar, que es lo que se hizo acá. Finalmente, este 2 que está acá lo paso a dividir. Bueno, entonces miremos la norma de esto a que es igual. Si yo tengo este u, entonces para mí u es este vector que está acá. Este vector de acá, para que nos ubiquemos en la fórmula, este vector tiene componente x1 y por acá tiene componentes y1, ¿sí? Y este otro vector, que es el vector b, por acá tiene componentes x2 y tiene componente acá en y2. Entonces acá, pongámoslo acá, que esta tiene x2, y2, y este tiene x1, y1. Entonces, si vamos a calcular la magnitud del vector, entonces será la suma de los componentes al cuadrado, ¿sí? Esto es esta partecita acá, x al cuadrado, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, es la norma de este vector, más esta segunda partecita, que es la norma de b al cuadrado, menos la diferencia, que recordemos que la diferencia es componente a componente, x2 menos x1 y y2 menos y1. Y esto, la suma de los componentes al cuadrado, pues me da esto, por un lado y por otro lado. Entonces, esto tengo es la norma, esta es la tercera parte de la norma. Simplificando todas estas expresiones, reduciendo todo esto, finalmente el x1 al cuadrado, cancelo con este x1 al cuadrado, y finalmente lo que me va a quedar, el x2 al cuadrado, perdón, el y1 al cuadrado, lo cancelo con este y1 al cuadrado, ¿sí? Con este menos de acá, este x1, este y1, este x2 al cuadrado, x2 al cuadrado lo cancelo, y con este otro pues lo cancelo acá, y finalmente lo que me va a quedar es esto, ¿cierto? Con esto precedido del signo menos, o sea que me van a quedar más, y factorizamos el 2 acá. Entonces al factorizar el 2 lo puedo cancelar este 2, y finalmente lo que voy a tener acá es que el producto punto, ¿cierto? El producto punto entre dos vectores lo puedo expresar como el producto de las componentes de cada uno de los vectores. Es decir, esta para mí es la formulita. En últimas, el producto punto es multiplicar componente a componente y sumar este de acá por este de acá más este de acá por este de acá. Se convierte en algo muy sencillo. Entonces, si queremos un ejemplo, me dicen, bueno, halle la proyección de este vector que tiene componentes, no sé, acá 2,4, y este otro que tiene componentes 2, 3, 4, vamos a ponerle por acá un 5,3, tiene componente 5,3. Entonces hay el producto punto, si este es el vector u y este es el vector v, hay el producto punto u punto v. Entonces sencillo, 4 por 5, perdón, 2 por 5 me da 10, y a eso le sumo 4 por 3 me da 12. Finalmente esto me da 22. Eso es muy sencillo. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando multiplicamos
aplicamos el producto punto, ¿cierto? El producto punto lo que nos da es un escalar, nos da un escalar. Bien. De acá de esta fórmula, entonces deducimos algo interesante. Entonces, si tenemos nosotros acá que U por B es esto, o sea que U por B, U punto B es igual a que es igual a la norma de U multiplicado por la norma de B por el coseno del ángulo. De acá podríamos despejar el coseno del ángulo y expresar esto como sigue. Podríamos expresar que el coseno del ángulo es igual a la norma del primer vector por la norma del segundo vector U por B al producto punto, perdón. Entonces esto es al producto punto de U por B, U punto B sobre la norma de U por la norma de B. Pero en términos generales esto es x1, x2 más y1, y2 sobre la norma que es, bueno, acá sería expresado x al cuadrado, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Esto es el coseno del ángulo. Bueno, antes de seguir acá, miremos las propiedades. Me dice que el producto punto es simétrico, es decir, conmutativo. U por B es B por U. Y es apenas lógico, ¿no? Porque si multiplicamos componente a componente, la suma se nos invierte acá, pero igual nos va a dar el mismo resultado. Para producto con escalar, entonces si yo tengo U multiplicado por un lambda por B, ¿no? Yo puedo multiplicar los dos vectores y finalmente multiplicarlo por el escalar. Esa es la propiedad de homogeneidad. Tengo la propiedad distributiva de la suma del producto punto con respecto a la suma. En este caso, el producto punto acá nos da un escalar también. Este por este escalar y este por este escalar. Entonces la suma de dos escalares es un escalar. Y algo interesante que me dice acá, que si yo multiplico dos veces el mismo vector, U por U al cuadrado, perdón, U punto U, eso es 0. Bueno, si es mayor que 0 y U es igual a 0, si el producto punto, caramba, el producto punto, o sea, lo que está diciéndome esto, que el producto punto siempre va a ser una cantidad positiva. Y si esto es 0, si el producto es 0, lo único que me dice es que los vectores son 0, es la única posibilidad. Es el vector nulo, que se trata del vector nulo, es la única posibilidad. Entonces, tener esto acá, U punto U, esto es lo mismo que tener la suma de las componentes al cuadrado. Esto es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, que si ustedes se dan cuenta que esto es la raíz cuadrada
o mejor dicho, la raíz cuadrada de el cuadrado de las componentes al cuadrado. Entonces, esto es la norma de u al cuadrado. U es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que eso es la norma de u al cuadrado. Bueno, algo a lo que les decía acá. Observe que la norma de u es igual a la raíz cuadrada de la componente al cuadrado. Lo que le decía hace un rato, que si yo leo esto al cuadrado, cancelo el radical, entonces me queda que la norma de u al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y esto es igual a u punto u. Sí, el producto punto entre el mismo vector es lo mismo que tener la norma del vector al cuadrado. Bueno, y pues algo interesante pues es la desigualdad de Cauchy. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esa es desigualdad triangular. Bien, y esto pues es el resultado de lo que les hablaba hace un rato, que el coseno del ángulo es igual a u punto b sobre la norma de cada vector, u punto la norma de b, o sea que teta es igual al coseno a la menos 1 o al arco coseno de toda esa expresión como la tenemos acá. Y pues eso es todo por hoy. De todas formas, espero sus comentarios con esta primera sesión. No sé cómo les haya parecido, si vale la pena seguir o si de pronto hay cosas por mejorar. Entonces, nos vemos la próxima clase. Espero sugerencias, espero críticas, espero, digamos que de pronto si tienen alguna recomendación o si tienen otra idea de clase, la podemos asumir. Entonces, yo creo que hasta la próxima.